Dios le bendiga, amado hermano. Que la paz de Dios y el poder del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Que Dios les bendiga de una manera especial. Saludo de una manera especial a todos los hermanos que están pendientes a los mensajes y a las palabras de los estudios que se está llevando para que el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No es que yo sea más sabio que nadie, sino es que decimos la palabra tal y como está escrita. Usted está entendiendo lo que yo estoy hablando en este momento porque usted habla español. Si usted habla inglés y no habla español, y usted necesitaría una intérprete para que le interpretase lo que le estoy hablando. Pero la mayoría de muchos de los que me están escuchando, pues diría casi todo, pues entienden español perfectamente y entienden el significado de la palabra, del verbo, que expresa el sentido completo de la palabra. Y usted va a entender perfectamente lo que el Espíritu de Dios dice a su iglesia. Es porque usted no necesita un intérprete, ni interpretar la palabra, porque ella misma da su propia interpretación. Ahora, escudriñamos la palabra y como son tantos libros, a veces pues no damos con ciertos datos que la palabra no habla y muchas veces no podemos pues indagar y entender porque no hemos escudriñado la palabra, y a muchos pues Dios les cega el entendimiento para que con los oídos oigan y con los ojos vean y no haya para ellos arrepentimiento y se pierdan por las maldades que hay en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor, pero en mí no está ese juicio. Ese juicio quien lo hace Dios, y lo hace porque escudriña y conoce el corazón del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar leyendo una palabra que dice Proverbios 6:23. Y me gusta esta palabra porque son bien significativas. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Y camino de vida, la reprensión que te instruye. ¿Y camino de qué dice? Camino de vida es la instrucción que te instruye. Bendito sea el nombre del Señor. La reprensión que te instruye. Es decir, que estas palabras te reprenden. Me reprenden a mí porque también es una espada de dos filos. Tanto va para allá como viene para acá. Así que no es que yo edifico la casa de Dios, sino que Dios es el que edifica su casa. Y Él dice, si Él no edificara su casa, en vano trabajan lo que la edifican. Bendito sea el nombre del Señor. Y esperamos que Dios pues edifique su casa. Ese es el propósito. Que Él tenga misericordia y que Él haga misericordia con aquellos que quieran alcanzar la misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar leyendo, gloria a Dios, bendito sea su nombre, alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Me gozo de una manera especial porque Dios es bueno y Dios es lindo y su misericordia son para siempre. No vamos a coger muchos versículos porque ya damos muchas prédicas sobre esto y hemos hablado claramente sobre estas cosas. Y si alguno pues no quiere entender y quiere seguir profetizando, quiere seguir declarando, quiere seguir pues derramando las bendiciones, la cual Dios ha declarado destrucción sobre el mundo y desolación. Pero hay un hombre carnal que tiene la esperanza puesta en las cosas de aquí, de la tierra. Por eso vive decretando, declarando y diciendo, eres bendecido,
y contradice a Dios porque la palabra dice que ya Él lo bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Entonces, ¿cómo es que hay un hombre que Dios dice que Él lo bendijo ya y hay un hombre que dice que declarando bendiciones? Es terrible, pero Dios tiene su mano puesta sobre aquellos falsos profetas y sobre aquellas personas que hablan palabras de su corazón y no hablan palabra de Dios. Y más, vamos a estar leyendo en Lucas 16. Muchos conocen este versículo bíblico, donde dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Está hablando en tiempo pasado. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Qué te está diciendo? Que la ley y los profetas eran hasta Juan, que eran hasta ahí, y que desde entonces, dice, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar. Fue hasta ahí nada más. Pero entonces hay unos falsos profetas profetizando, declarando y decretando. Cuando ya Dios determinó que los días irían de mal en peor, contradicen a Dios y a su palabra. Y es triste, pero es así. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Porque dices, Efesios 2:20 hasta el 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué dice? Edificado, porque Él es quien edifica su casa. No de los profetas de este tiempo, sino de los apóstoles, ni tampoco de los falsos apóstoles que hay tanto hoy en día, en este tiempo, sino de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es el principal de el cual tenemos que ser todo edificado? En Jesucristo mismo. Dice la palabra, en quien todo el edificio bien edificado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. Óyeme, terrible. Entonces, ¿cómo es que hay un hombre que dice que declara y que profetiza y él quiere edificar la casa de Dios con palabrería de su corazón y no con palabra de Dios, con la imaginación de su corazón y no con la palabra profética de Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Yo no entiendo, pero es terrible para esas personas que adulteran el mensaje de Dios. Por eso pusimos, antes de empezar con este mensaje, que vamos a finalizar con los profetas, aunque todavía continúas en ciertas cosas, pero ya no, porque ya hemos dado a entender que no hay profetas. Que si el que quiere profetizar, tiene que profetizar conforme a como Cristo habló. Como hablaron los profetas que anunciaron a quién, a Cristo. Y los apóstoles anunciaron que lo que Cristo ya había hablado. Por eso los apóstoles dicen lo que hemos visto, lo que hemos escuchado y palpado con nuestras manos concerniente al verbo de Dios. No se atrevieron a hablar con esa presunción como hoy en día. Hay muchos falsos profetas, mentirosos, pastores engañadores que también colaboran con trayendo de que profetas, trayendo sensaciones a las iglesias, llevando esta herejía, profanando la palabra de Dios viviente. Hay una condena contra ellos. Yo no tengo nada contra ningún pastor, pero Dios contra esos falsos mentirosos, contra esos engañadores que quieren llevar sensacionalismo,
que quieren, hay problemas con Dios, no conmigo, con Dios. Tu problema es con Dios, no conmigo. Yo simplemente hablo lo que Dios declara a través de su palabra. Yo no me atrevo a declarar otra cosa. Por eso dice la palabra que el que hable, hable conforme a la palabra de Dios. No se atreva a decir otra cosa. Porque vamos a seguir leyendo, bendito sea la misericordia del Dios viviente. Porque dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por eso sigue diciendo aquí la palabra de Dios. Oh, gloria a Dios. Segunda de Pedro 19. Segunda de Pedro 1:19 hasta el 21 y el 2 hasta el 3 vamos a estar leyendo para no seguir bastante, porque toda la palabra habla concerniente a esto. Dios no varía ni dice allí una cosa y en el otro lugar va a decir otra cosa contradiciendo su palabra. Por eso Dios dice, sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos también, dice, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana que salga a vuestros corazones? Jesucristo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Y sigue diciendo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras, ¿de quién habla? De la palabra de Dios, de las Escrituras. Ninguna palabra de las Escrituras, dice, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué dice que hicieron? Que hablaron, inspirados por el Espíritu Santo. Por ahí uno que dice, por ahí así te dice el Espíritu Santo. Óyeme, qué blasfemos son. Hay muchos de esos que lamentablemente, yo no sé si Dios ya lo habrá condenado, porque dice la palabra que Dios lo tomará por inocente al que pecare voluntariamente. Dios no te tomará por inocente. Ten cuidado como tú abres tu boca, como tú abres tu lengua. Porque la palabra habla muy claro sobre la lengua. Enciende un boca, enciende un fuego, enciende un mundo. Y ella misma es inflamada por el infierno. Terrible. Pero es así, mi hermano. El que hable, hable conforme a la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios no hay mentira, no hay engaño, no puede ser adulterada. Y sigue diciendo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disilusiones. Es decir, muchos seguirán sus pensamientos, su manera de cómo ellos declaran sus palabras. No la palabra de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Porque por causa de los cuales dice, el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los tales ya largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Tremendo. Pero
mismas iglesias hoy en día, con palabras fingidas, harán mercadería. Y tú lo ves vendiendo comida. Y tú lo ves vendiendo cosas con palabras que dice fingidas. Palabras que de su corazón. Por lo tal, su perdición no se tarda. Es terrible. Ya Dios lo tiene preparadito para el cardero, para el infierno. Esa es la mala noticia que te tengo si no te arrepientes, si no te devuelves de tus malos caminos. Porque si escuchare hoy mi voz, dice el Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Porque en el infierno, cuando arda con azufre, donde no se apaga, donde pasarán 2000 y 3000 años, por querer de haber siéndote sabio, te hiciste necio, pasará toda tu eternidad, lamentablemente. ¿Dónde las quieres pasar? ¿En el lago de fuego y azufre? ¿O en el cielo? Siendo hijo obediente, que eres dócil para escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Bendito sea la misericordia de Dios. Porque, mi hermano, Dios es claro. Por eso dice Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis. Lo damos ahí, porque es un poco breve el asunto. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Tremendo. La palabra de la profecía de cuál? Este libro de la palabra. Es la profecía mía. Yo te profetizo, yo declaro, yo decreto. Es terrible. Cuánta mentira y cuánto engaño hoy en día. Y utilizan la primera de Pedro. Terrible. Yo estaba esperando que alguien me dijera algo, que escribiera algo ahí para, con la palabra de Dios, declararle las cosas. Porque la palabra de Dios es útil para corregir, para redarguir. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Es útil para redarguir, para corregir, para instruir, si tú quieres ser instruido por ella. Porque si tú no quieres ser instruido por la palabra de Dios, pues no te van a instruir, no te van a enseñar, no te van a capacitar, como dice la palabra. No te va a capacitar, porque eso es lo que significa instruir, capacitarte para que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra, la cual Dios preparó de antemano para que tú y yo camináramos en esas obras, en las obras del Espíritu, porque mis palabras son espíritu y son vida. Pero hay un hombre hablando palabras y presunción de su corazón y no hablando palabra de Dios. Es terrible el asunto, pero seguimos con las palabras, gloria a Dios, pero con la palabra del Espíritu, no con la palabra de un hombre carnal que no quiere morir, hacer morir lo terrenal en vosotros. Bendito sea el nombre del Señor, porque todo lo que se ve no es esperanza, sino esperanza es lo que tú y yo no vemos, mi hermano, porque todo ha de perecer, si todo ha de ser consumido por el fuego. Es terrible, pero prepárate y apercíbete, porque el profeta de Dios, el siervo de Dios, no puede ser engañado. Por eso, cuando Ananías y Zafira vinieron con sus mentiras y con sus engaños, los apóstoles que tenían el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, pudieron desenmascararlo, porque el profeta de Dios no puede ser engañado. Cuando usted es engañado o yo sea engañado, preocúpese, porque eso quiere decir que usted no tiene el Espíritu de Cristo. Y es tremendo el asunto y es serio, porque la palabra dice claramente, el que dice que no cambia, yo Jehová engañaré al tal profeta y lo voy a raer sobre la paz de mi pueblo. Y Dios no echa atrás su palabra. Si Dios condenó a los antiguos, hermanos, si lo encerró, si lo preservó para encerrándolo a oscuridad del infierno. Miren,
Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande como esta? Hay hombres que no valoran la salvación. Hay hombres que nada más escuchan y después entran por aquí, pero salen por aquí. Y ya no vuelven a asimilar, porque es como dice la palabra, la palabra en la parábola, de que cae en buena tierra. Y otra es pisoteada. Y al otro los afanes de esta vida, y lo bueno, la buena casa, los buenos carros, y todos los deseos carnales del hombre carnal que no quiere morir, ahogan la palabra y se hace fluctuante. Terrible. Porque muchos no tienen la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, no en la de la tierra. Si en verdad habéis muerto con Cristo, pues buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, no la de la tierra. Porque el mundo pasa y su deseo. Por eso yo decía, cuando leía el versículo, creo que en Lucas que está, donde habla la palabra claramente que dice, cuando Satanás llevó a Cristo, le dijo, todos los reinos de este mundo te daré, si tú postrado ante mí me adorares. Porque dice el diablo, porque a mí me ha sido entregado todos los reinos de este mundo, y a quien yo quiero, dijo el diablo, yo se lo doy. Santo. Entonces, todos esos falsos profetas que son multimillonarios, que tienen grandes mansiones, que no voy a mencionar nombres, porque ellos mismos son delatados, porque todavía andan bajo el hombre carnal, no bajo el hombre espiritual. Fue el diablo que le dio toda esa riqueza. ¿Sí? Fue el diablo, no fue Dios. Por eso Cristo le dijo claramente a Poncio Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis siervos pelearían por mí. Pero mi reino no es de este mundo. Y Cristo le dio testimonio, dice la palabra, a Poncio Pilato. Que así sea también nuestro testimonio para ese mundo que está a nuestro alrededor. Bendito sea la misericordia de Dios. Por eso la palabra de Dios sigue diciendo, y el ángel, eso está en Apocalipsis 19:9 hasta el 11, vamos a estar leyendo. Dice, y el ángel dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús. ¿Qué usted está entendiendo, hermano? Que dice la palabra que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Su palabra. Por eso dice la palabra que lo matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Pero hay un hombre, no diría un hombre, muchos hombres, que lamentablemente, como andan en la carne, no tienen el Espíritu de Dios, ni entienden la palabra. Se van detrás de su imaginación. Ignoran al verbo de Dios, que habló y expresó las palabras. Porque eso es lo que dice. En el principio era el verbo era con Dios y el mismo verbo era Dios. En el principio, ¿qué dijo Dios? Hágase, y todo lo que Dios declaró por la palabra de Dios, todo fue hecho. Lo dice su palabra, no lo digo yo, alabado sea el nombre del Señor. Pero hay un hombre hablando palabra de su corazón y no está hablando palabra de Dios. Entonces, la palabra dice en el 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia jugará y peleará. Tremendo. Pero aquí anda un hombre que son falsos. No son pastores, son falsos. Porque andan detrás de lo terrenal.
no detrás, no buscando lo espiritual. Lo espiritual no le interesa. He escuchado pastores que dicen, no, lo que Dios me vaya a dar, que me dé el Mercedes que me vaya en el cielo, que me lo dé aquí en la tierra ahora. Hombre, atrevidos, carnales, que son para perdición, ya Dios lo tiene. Porque no son espirituales, son carnales. Y el hombre carnal no entra a dar reino de los cielos, mi hermano. Es la palabra de Dios que lo dice, no soy yo, bendito sea la misericordia de Dios. Aleluya, oh gloria a Dios. Por eso sigue diciendo la palabra, oh gloria a Dios. Agarren su Biblia, vamos a leerla, porque la palabra de Dios es clara. Yo simplemente estoy leyendo y comento lo que Dios dice, lo que el verbo habla, el significado de la palabra que expresa el sentido completo. Cuando la policía le dice, oiga, el carrito que está allí, párese a la izquierda o párese a la derecha, usted se para. ¿Qué usted entendió? Que el policía le dijo que tiene que pararse y usted se detiene. Pues entonces Dios está hablando aquí su palabra también. ¿Y qué leímos ahorita? Que no es de interpretación privada, que ni necesita interpretación. Bendito sea la misericordia de Dios, aleluya. Pero hay un hombre que dice, no, tú le estás dando una mala interpretación, eso no es así como dice la palabra. Óyeme, contradicen a Dios. Qué triste, qué tristeza. Bendito sea su misericordia, aleluya. Pero vamos a estar leyendo ahora Apocalipsis 22, desde el 7 en adelante, vamos a leer la palabra de Dios. Y dice así, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras y la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después de que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel, el que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selle la palabra de las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es justo, sea justo todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es injusto, practique la injusticia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Bendito sea la misericordia de Dios. Es decir, si usted quiere seguir engañando, haciendo creer que usted es profeta y que está profetizando, pues sigue engañando. Sígalo haciendo, que Dios ya le dio licencia para hacerlo. Si usted se quiere perder, pues piérdase. Si usted quiere un adúltero mirando a las mujeres ajenas, pues sígalo haciendo. Porque eso es lo que Dios le está diciendo. Si usted quiere ser un ladrón, siga robando. Si usted quiere ser un engañador, siga engañando con palabras de mentira. Sígalo haciendo. Pero si usted es santo, si usted es puro, si usted es cristiano verdaderamente, como usted dice que usted lo es, porque hay muchos por ahí que dicen que son cristianos. ¿Cuántos? No, yo soy cristiano. No, yo soy cristiano. Óyeme, ¿cuántos cristianos adúlteros? ¿Cuántos cristianos que dicen que son cristianos y son unos mentirosos? Y pastores engañadores, terribles. No dan testimonio. No retienen el testimonio. Terrible. Y le hablan mentira y son no voy a decir una palabra imprudente, porque en verdad la palabra dice que de nuestros labios no puede salir cosas feas de nuestras bocas. Tiene que ser palabra correcta. No como muchos que maldicen por ahí, se llaman evangelistas y se llaman pastores, y usted lo oye maldiciendo, con unas maldiciones y maldiciendo a gente por ahí, y es terrible. La palabra de Dios es la que no maldice, pero maldice a aquellos que no obedecen. Pero para los que obedecen, son benditos. Los benditos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero andan engañando. Pues si usted quiere seguir engañando, ya Dios le dio licencia para que siga engañando. Si usted es santo y es puro, pues siga siendo puro. Purifíquese más todavía. Hágalo más. Porque el que pesa en balanza, pronto viene.
a buscar un pueblo santo. Por eso sigue diciendo claramente, el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurado los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Terrible. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas a la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Pero lamentablemente hay muchos que la venden. Y la entrada son a tanto. Y tú lo ves poniendo precio en las iglesias para el que va a escuchar palabra de Dios tenga que pagar dinero. Y Dios dijo que era gratuito y ellos lo venden y hacen comercio. Es triste, pero eso está pasando. Bendito sea la misericordia de Dios. Y tú lo oyes jugando lotería. Cristianos y que jugando lotería. Azar. Óyeme, es terrible. Cuando la palabra condena toda esta herejía, todas estas cosas. El que ha nacido de Dios no hace eso. No juega lotería. No juega numerito, bendito sea el nombre. Ni hace lotería dentro de las iglesias. Como hay muchos pastores corruptos que hacen estas cosas dentro de las iglesias. Y engañan y enseñan a esos hermanitos. Y lamentablemente ellos son condenados por culpa de ese sinvergüenza que no enseñó bien la palabra de Dios. Por eso dice que los perros estarán fuera. Santo. Y Dios le llama perros comelones. Son perros comelones, muchos de ellos. Devoran a mi pueblo como si comieran pan. Y a mí, dice Dios, no me invocan. Y así eso está pasando, lamentablemente. Pero si usted, pastor que me está escuchando, usted no es uno de ellos, no se ofende entonces. Recíbalo con gozo, glorifica al Dios vivo, porque usted no anda en esa herejía. Pero si usted anda en esa herejía, para usted esta palabra. Arrepiéntase, busque de Dios nuevamente, pídale al Espíritu de Dios que haya un renacimiento espiritual en su vida para que usted pueda ir al cielo. Porque nada inmundo, nada sucio, nada que tenga mentira ni engaño entrará en el reino de Dios. ¿Me escuchó? Porque es la palabra de Dios quien dice estas cosas. No soy yo. Simplemente soy el vaso para llevar el mensaje de los últimos tiempos. Porque Cristo está a la puerta y viene pronto. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso sigue diciendo, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él plaga que está escrita en este libro. Y si alguno quitare la palabra del libro de estas profecías, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Vamos a estar hablando mañana, si el Señor lo permite. Y Él no ha venido, porque aquí no es mi voluntad, ni la voluntad suya.
no del que corre, sino del que Él quiera tener misericordia. Mañana, si el Señor lo permite, vamos a estar predicando sobre la gran ramera. Vamos a estar hablando sobre eso. La palabra declara quién es la gran ramera. Pero muchos tienen oídos para oír y no oyen. Y ojos para ver y no pueden ver. Porque el Espíritu de Dios les cegó el entendimiento. Y han leído mucho esas palabras. Pero muchos no entienden. En su corazón hay maldad. Y no pueden ser redimidos por el Espíritu de Dios. Dios no va a permitir que este hombre que anda en iniquidad y maldad entre a su casa. Nunca. Nada inmundo entrará ahí. Y hay muchos que lamentablemente hay maldad, hay mentira y hay engaño. De lo tanto que hay. Es triste. Y siento decir esto, lo voy a decir brevemente para terminar ya. He visto, hermanos, que tienen buenas obras, buen corazón, y aman a Dios con toda su alma y con todo su ser. Aman a su prójimo como se aman ellos mismos. Yo los conozco y lo he visto con mis ojos. En todo el trayecto de más de 40 años en mi vida que tengo. Y he visto que le han entregado cosas a pastores para que se lo den a personas que lo necesitan, para que hagan la obra. Y he visto como muchos de ellos, cuando le dan ropa, cogen los mejores trajes, las mejores cosas para sus hijos y para ellos. Y eso no es ser justo. Eso es ser avaro. Eso es ser envidioso. Porque no te lo dieron a ti, se lo dieron a otro, para que se lo lleve a otro, pero tú te lo coges para ti. Y lamentablemente así hay muchos en las obras que también recogen una ofrenda y dicen, vamos a recoger una ofrenda para un evangelista o para un hermano. Porque yo estoy de acuerdo que si se recoge una ofrenda para un hermano porque necesita que lo ayuden, que se ayude a ese hermano. Pero también estoy de acuerdo que si anda en esa manera y es que no quiere trabajar porque no le den nada, porque la palabra dice claramente que el que no trabaja, que tampoco coma. Porque muchos quieren vivir de la obra de Dios. Y utilizan la palabra de Dios como le dijo el diablo. Si eres hijo de Dios, dile que lánzate de ahí porque Cristo está, que a sus ángeles mandará para que de tu pie no tropieces de piedra. Usa la palabra, el diablo usa la Biblia. Tenga mucho cuidado, hermano. Léala completa. Porque Satanás, el Señor lo reprenda, usa la Biblia, la palabra de Dios, para engañar, para confundir. Pero como Dios no se contradice a través de su palabra, ni dice una cosa aquí para justificarse en otra allí, sino que Cristo le dijo, pero diablo, mire, Cristo está. No tentarás al Señor tu Dios. Santo. Porque Dios no se contradice. No te justifica para condenarte en otro lado. No. Cuando te condena aquí, también te condena allí. Como te condena en el Nuevo Testamento, te condena en el Viejo. Te condena por todos lados porque Dios no es mentiroso. Por eso Cristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas. He venido a cumplir. Y el cumplimiento de la ley es Cristo. Amén. Él es el cumplimiento de todas las cosas. Por eso Él dice, yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, y el último, el primero. Dios lo es todo. Fuera de Él no somos nada. Tenemos que caminar con justicia y con un corazón limpio. Por eso muchos no pueden entender la palabra de Dios.
Por eso le decíamos, mira, fulano lee. Señor, no entiendo. Pero mira, toma, lee. No entiendo. Tenga mucho cuidado. Sea un buen administrador, pero no con engaño. Actúe con justicia y misericordia. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. No hay juicio para aquellos que hacen misericordia. Que Dios les bendiga, mi hermano. Y Dios les guarde. Mañana, si el Señor lo permite, estaremos predicando ese mensaje sobre la gran ramera. ¿Quién es y por qué Dios condena estas palabras? Favor, mi hermano, de compartir este video. Los que lo apoyan, compártanlo para que este mensaje siga corriendo y llegue a otros. El mensaje de la palabra de Dios siga corriendo y llegue a otros. Usted hace más compartirlo que aún apoyarlo. No es que usted lo quiera apoyar, usted no lo apoye, usted lo puede hacer, pero también compártalo para que otro, el que edifica su casa, que es el que la edifica, abra el entendimiento de muchos y sus ojos sean abiertos. Quizá oigan, dice, y se arrepientan y se devuelvan de sus malos caminos. Quizá oigan, eso lo dice el Señor, no lo digo yo. Quizá oigan. Y muchas veces usó a los profetas, te oirán, pero no escucharán. Pero el que abre el entendimiento, el que edifica su casa, es el que le edifica, no yo. Dios le bendiga y Dios le guarde. Mañana estaremos llevando ese mensaje. ¿Quién es la gran ramera? La que pervirtió y la que corrompió todos los reyes de la tierra. Dios le bendiga.